Listo. Bueno, como muchos sabrán y los que no saben, hoy vamos a hablar de un tema bien importante. Espero poder hoy dar la enseñanza lo más claro posible, lo más sencillo posible, porque es un tema bien complejo. Hoy vamos a hablar sobre la religión, la religiosidad, si es bueno, si es malo. Creo que uno escucha ese tema, esa palabra religión o religioso, y de una uno tiene como que es algo malo, que ser religioso es algo malo. Entonces, por favor, para empezar, necesito que todos consigan una hojita blanca y un marcadorcito, un esfero, algo donde puedan escribir para hacer, vamos a hacer vamos a sincerarnos aquí, vamos a sincerarnos para poder arrancar este tema de la religión. Entonces vayan, yo los espero. Una hojita. Isabel hizo una cara de flojera lo más de chistosa. Sí, se hizo. Isa, te amamos. Ahí están viendo la pantalla, ¿cierto? Sí, men, ya sabemos cuántas diapositivas son. Sí, ahí estamos viendo la pantalla. Ah, no sabes porque ahí abajo hay muchas más. Ok, ya todos tienen su hojita y su esfero. Una hojita y un esfero. Y es algo muy simple. Pero quiero que sean bien sinceros. Todos, por favor, vamos a escribir bien grande. O sea, ahorita todos vamos a mostrar así frente a la pantalla. Los que no tienen cámara, préndanla, por favor. No es un requisito, pero sería bien chévere que pudiéramos todos ver lo que vamos a escribir acá. Entonces, cada uno va a escribir de 1 a 10, escúchenme bien todos, de 1 a 10, ¿qué tan bueno es cada uno? Escriban el número con sinceridad, bien grandote. De 1 a 10, ¿qué tan bueno soy? ¿Listo? ¿No? Bueno, 15 segundos más. Es un número, solo tienen que escribir ahí el número. Con sinceridad, de 1 a 10, ¿qué tan buenos son? 1 es no bueno y 10 es muy bueno, ¿ok? No bueno, no malo. Bueno. ¿Listos? Ya bien grandote. Y todos, por favor, van a mostrar ese número. Vamos a mostrar, yo también escribí, a la cámara. ¿Ok? Todos, por favor, todos. Se van a ver unos al revés, pero no importa. Hay gente muy buena, hay gente muy mala. Sari, no te veo el tuyo. 7, 7, 4, 3, Lore, 5. Ricardo es re malo, parce. Aleja es re mala también. A ver quién más sale por ahí. Gaby, 3. Ok. Isa, 4. Aleja Esteban, 7. Ay, perdón, yo por qué te digo Aleja Esteban. Aleja, 7. A ver, ¿quién es el más bueno? Juan Andrés, creo, hasta ahora es el más bueno. 8. ¿Hay alguien más de 8? Cristian, 8. Ok. Bueno, chicos, muchas gracias. Vamos a dejar la hojita ahí a un lado, guárdenla. Recuerden ahí ese número. Y muchas gracias por la sinceridad, de verdad.
Yo sé que eh, Los que no mostraron que lo escriban ahí, ¿no? Bueno, no sé. no es necesario, no es tan necesario. Entonces, vamos a empezar con nuestro tema acerca de la religión. Eh, ahí están viendo la pantalla, yo porque ya no veo la cámara de nadie. Ahí estamos viendo tu WhatsApp. Mi WhatsApp, entonces. Así es. Mis mensajes de amor. Pero yo cuando comparto cámara ya no los veo, qué raro. No, eso Dele, pasa. dele escape y ya creo que le carga las camaritas. ¿No? Bueno, no importa. No importa, no importa. Entonces, ¿qué es la religión? Vamos a primero como a aprender o a hablar de varios términos para entrar como en este tema. Entonces, según el diccionario, la religión dice que es un conjunto de creencias o dogmas acerca de la divinidad, de sentimientos de veneración y temor hacia ella, de normas morales para la conducta individual y social y de prácticas rituales, principalmente la oración y el sacrificio para darle culto. Eso dice el diccionario, que es la religión. Y también dijimos que íbamos a hablar acerca de la religiosidad. La religiosidad simplemente, según el diccionario, es la práctica y esmero por cumplir las obligaciones religiosas. ¿Cuáles obligaciones? Pues lo que leímos, esos rituales, esas conductas, esas normas que cada religión tiene. Es esmerarse por cumplirlas. Algo bien importante también, como para entender, es de dónde viene la palabra religión. A mí me gusta mucho el tema de las etimologías, o sea, de la raíz de las palabras. Y la palabra religión viene del latín religare, que básicamente es Ligar. re, que significa repetición o volver a hacer algo nuevamente, y ligare, viene de ligar o amarrar. Entonces, religión como tal, la palabra, la raíz, viene de volver a ligar o volver a amarrar. Eso significa religión. Para mi concepto, bastante diferente de esto. Pero bueno. Y algo también que quería como aclarar es que religión, la palabra religión como tal, sale muy poquitas veces en la Biblia, pero la palabra que usan ahí es esta que se pronuncia como reskeia, creo. No sé hablar griego, pero el significado es observación ceremonial o culto. Eso sí se parece un poco más a nuestro significado de religión en nuestro diccionario. Entonces, ¿de dónde aparece o cómo empezó la religión? ¿Cómo empezó la religión como nosotros la conocemos? No sé si a alguien se le ocurra. Así como muy puntual. ¿A alguien se le ocurre cómo pudo empezar la religión? Juanda, dale. No sé cómo. Bueno, es que yo siempre, a mí siempre me ha enseñado que el hombre por naturaleza nace con una necesidad de, de un Dios, de un ser superior, de estar sometido a algo más grande que él. Y yo creo que esa es la base fundamental de todas las religiones. Entonces, no sé, la gran mayoría nace principalmente por el Israel antiguo, que pues muchos se guiaron fue por esa imagen de Dios que tenía Israel. Tribus precolombinas, por ejemplo, en fuerzas de la naturaleza, como el sol, la luna, lo mismo los egipcios, romanos y así. Y también, bueno, los asiáticos, no sé cómo es la vuelta con ellos, creo que es similar, pero sí, o sea, es una necesidad que tiene el hombre
de algo y pone su fe en algo que ve que es muy poderoso. Así yo creo que iniciaron todas. Ok, gracias Juanda. Como que Juanda dice que el hombre es el que busca tener como un acercamiento con el Señor y crea una religión. O sea, como un conjunto de normas para rendirle culto a un Dios. Pero específicamente, para los que de pronto no saben, pues nosotros creemos o nuestra fe es la fe cristiana, la religión cristiana. ¿A alguien se le ocurre cómo empezó esa religión cristiana? ¿Cuál fue el comienzo? Por los concilios, ¿no? Concilios, ok. ¿Por qué, Lau? ¿Cómo así? Pues digamos que cuando se avalan las, bueno, no me acuerdo qué era eso de que Jesucristo es todopoderoso, digamos que cuando se hacen ya todos esos concilios, digamos, también por los catolicismos y todo eso, se volvieron como una definición como tal, porque necesitaban como que algo los nombrara. Ok. Bueno, Lau, gracias. ¿Alguien más de pronto tiene otra idea? ¿Wanda o Lau, no sé? Yo creo que es de los apóstoles. Desde los apóstoles. Ok, ¿Mm? Santi. Yo, bueno, es que el jueves estábamos viendo una serie. Bueno, no fue este jueves, sino el anterior. Y vimos que la gente celebraba el Shabbat y todo eso. Y eso era como digamos, el culto para nosotros ahora los domingos, ¿sí? Entonces, pues obviamente eso hace mucho tiempo cuando, digamos, Dios estableció como el día de reposo, ¿sí? Entonces, creo que de pronto, tal vez desde ese tiempo, puedo empezar. ¿Qué es cuál? O sea, no entendí. ¿Cuándo establecieron el día de reposo? Ajá, sí, cuando Dios lo establecía. Ok, ok, bueno. Bueno, vamos a seguir porque este tema es larguito. Ya ahorita, Cris, te doy ahí la palabra. Entonces, la religión, como la conocemos, empezó realmente por un hombre que se los voy a mostrar y yo creo que lo van a reconocer de una. ¿Alguien sabe de pronto quién es? Bueno, digamos que imagínenselo con barba y ya de pronto ahí sí ya saben quién es. ¿Es Jesús? No, Con barba. Adán, no sé. Hugo. Más reciente, más reciente. Abraham. Juanito. No seas como Juanito. No, obvio es Adán. Abraham. Eres tú, Sebas. es el señor Abraham. Por favor, todos busquemos Génesis 12 del 1 al 2. Ya vamos a... De pronto todos quedaron ahorita confundidos. Van a decir, pero Abraham, ¿cómo así que Abraham? ¿Eso qué tiene que ver? Entonces ya vamos a seguir ahí. Alguien que por favor lea Génesis 12, 1 y 2. Si alguien lo tiene, se puede desmutear y lo lee. 12, ¿qué? Perdóname. 1 y 2. Génesis Dice 12. así. Pero Jehová había dicho a Abraham, vete de tu tierra y de tu parentela y de la casa de tu padre a la tierra que te mostraré. Y haré de ti una nación grande y te bendeciré y engrandeceré tu nombre y serás bendición. Ok. Ahí dice algo de religión o que voy a empezar una religión o ¿por qué creen que leímos esto si ahí no está hablando tanto como de religión? De pronto porque está hablando de una nación. Muy bien. ¿Y qué tendrá que ver una nación con la religión?
Pues tal vez lo asociaría como con cultura y como que la religión hace parte de una cultura, no sé. Chévere. Gracias, Hugo. Sí, o sea, cuando el Señor escoge a Abraham, la promesa que él le hace es que de él va a ser una nación y también le da otro y hace un pacto con él y una promesa a él. Por favor, alguien que busque Génesis 17, 4. Abraham es un personaje súper importante en las religiones más grandes. No sé si alguien ha oído algo que se llama las religiones abrahámicas. De Abraham nacen tres religiones súper grandes, las más grandes de ahorita, que son la religión judía, la religión cristiana y la religión islámica. Esas tres religiones, el islam, el cristianismo y el judaísmo, son religiones abrahámicas, se llaman así, porque su raíz es este hombre. ¿Alguien encontró Génesis 17:4? Si alguien lo tiene, porfa, léalo. Yo lo leo. Dice, he aquí mi pacto es contigo y serás padre de muchedumbre de gentes. He aquí mi pacto es contigo y serás padre. Esa palabra también ténganla muy presente. ¿Padre de qué dices, Ari? De muchedumbre de gentes. De muchedumbre de gentes. Entonces, hasta ahora lo que hemos visto es el significado de las palabras y que el Señor escogió a un hombre que se llama Abraham para hacer de él una nación y le hace una promesa, que en él serán benditas todas las naciones y que lo hará padre de muchedumbre de gentes. Es más, esta persona, el Señor le cambia el nombre, porque antes se llamaba Abraham, pero le cambia el nombre y le dice, ahora te llamarás Abraham, con una H ahí intermedia, porque eso significa padre de muchedumbres. ¿Ok? Hasta ahí vamos bien, ¿no? Espero. Entonces, el Señor hace de este Abraham una nación, que es la nación de Israel, y esa nación le da unas leyes para que tengan un orden, un tipo como de gobierno. Ese pueblo al principio no tenía reyes. Realmente el pueblo estaba gobernado por Dios mismo, y eso es súper increíble. O sea, hagan de cuenta, nosotros somos colombianos, estamos en una nación gobernada por un presidente y el presidente es el que decide sobre nuestro país. En ese tiempo, Israel era gobernado por Dios, el Dios que creó todas las cosas. Él les dio las leyes, no solo los 10 mandamientos como nosotros a veces, como que nos hablan de la palabra ley y pensamos, los 10 mandamientos. No. El Señor les dio un montón de normas y de reglamentos en cuanto a si te roban, tienes que hacer esto, y si te matan un animal, tienes que hacer esto, pero y si el animal no lo matan, pero lo venden, tienen todo estaba así súper especificado para ese pueblo de Israel. ¿Ok? Entonces, el Señor, algo bien importante es que el Señor no creó una religión. El Señor creó una nación con normas y leyes. Entonces, como estamos hablando de nación, vamos a hablar un poco de nuestra nación. Nosotros como que ahí decimos, bueno, pero eso es Israel, eso es hace un montón de tiempo, como que nosotros ahí, ¿qué tenemos que ver? Colombia es un estado laico. No sé si alguien sepa qué es un estado laico, porque esa palabra es súper, como que la vimos mucho, pero a veces no sabemos qué significa. Yo no lo tenía tan claro. Y les quiero compartir este fragmento que encontré. Este primer fragmento, bueno, ambos, los dos primeros párrafos, es el comienzo de la constitución de nuestro país.
y quiero leerlo para que noten la diferencia tan enorme. El primer fragmento, o sea, la Constitución antigua, la de 1886, empezaba así. En nombre de Dios, fuente suprema de toda autoridad, y con el fin de afianzar la unidad nacional, una de cuyas bases es el reconocimiento hecho por los partidos políticos de que la religión católica, apostólica y romana es de la nación. La Constitución en el 91 la cambiaron, la modificaron y la Constitución ahora que nos rige ahora empieza así. El pueblo de Colombia, en ejercicio de su poder soberano, representado por sus delegatarios a la Asamblea Nacional Constituyente, invocando la protección de Dios y con el fin de fortalecer la unión de la nación. El cambio en estas dos frases es brutal, ahí al final lo explica más o menos, pero la Constitución que teníamos antes decía que la nación y cada uno de nosotros nos bautizaba como en la religión católica, apostólica y romana. Eso cambió y ahora, como les venía diciendo, nuestro país es un estado laico. ¿Qué significa eso? Que no mezcla política con religión. Son completamente aparte. O sea, una cosa es el gobierno, las leyes, pero no se meten con Dios para nada. Yo sé que esto de pronto suena un poquito complejo y aburrido, pero es importante entenderlo porque estamos hablando de naciones. Entonces, ¿cuál es la diferencia o lo que quiero que se marque acá? Que Israel no simplemente decía, somos una nación que nos regimos por Dios. No, ni siquiera era eso. Era una nación que creó Dios, que gobernaba Dios y que sus leyes se las dio el Señor. Nosotros ahora somos un país que nos rige la democracia y un presidente, pero no, nuestra nación no tiene nada que ver con el Señor. Entonces, volvamos como a esa idea de que religión significa religar o volver a unir. ¿Qué creen que sea eso que toca volver a unir? ¿A alguien se le ocurre? ¿Alguien piensa que de pronto busca la religión? ¿Qué es lo que busca que se vuelva a unir? Pueden participar y decir lo que se les ocurra. Aquí no hay respuestas correctas e incorrectas. Lau. Primero levanten la mano, Santi. Bueno, Santi. No, primero las damas. No, está bien. Bueno, si es volver a unir, entonces es restaurar algo que estaba roto, ¿no? Porque si estamos volviendo a unir algo, y entonces en ese momento, pues ahí lo que dice Aleja, o sea, nosotros estamos rotos, pero cuando entregamos nuestra vida a Jesús, pues como que eso nos une, ¿no? Muy bien. No sé si Santi vas a decir algo parecido o era otra cosa. Sí, sí, unir a Dios y al hombre. Ok. Entonces, cuando se quiere hacer esa unión, hay un problema muy, muy grande, muy grande, porque no hay posibilidades de que Dios se una con el hombre. No hay posibilidades. Y quiero que veamos este video como para entender un poco esa idea. Porque claro, eso suena muy bonito y es como lo que todos de pronto tenemos en la mente. No, la unión de Dios con el hombre. Pero les voy a mostrar un video que nos muestra que eso no es tan fácil. Entonces pónganle mucha atención. The gospel begins with God. You see, the whole problem really comes back to the nature of God. God is just. God is
holy. God cannot violate his attributes. He cannot do something that contradicts himself. He is a righteous God. Now, that is a good thing. It would be terrifying to know that this universe was created by an evil God. An omnipotent God that was evil would be absolutely terrifying. So it's good that God is just, but then it presents also another problem. If God is just, what does he do with us? Let me illustrate the problem for you. Vamos a ir por partes. Yo sé que de pronto lo querían ver completo, pero para irlo entendiendo. ¿Qué es lo que está diciendo Paul Washer? Para los que de pronto no lo conocen, es un gran predicador. Todo esto sí comienza con la naturaleza del Señor y hay que entender que ese Dios creador es un Dios justo, un Dios bueno, y eso es bueno, como dice él, porque sería terrible que todo el universo fuera regido o que el creador de todas las cosas fuera un Dios injusto o un Dios malo. Hasta ahí no hay problema, Dios es bueno. Pero el problema es que si Dios es bueno y nosotros queremos unirnos a Dios, no se puede. Porque si Él es justo y Él es bueno, cuando hay algo que no tiene esa misma naturaleza de justicia y de bondad, no puede unirse con el Señor. La palabra dice, la luz no se mezcla o no se une a las tinieblas. Y no sé si se acuerdan ahorita que todos escribimos el número de qué tan buenos somos. Creo que Juan Andrés llegó hasta un 8. Eso fue lo más bueno, la calificación más alta. Pero, mi querido Juan Andrés, esa calificación no te sirve para volverte a unir con Dios. Entonces, ¿qué es lo que de pronto las personas pensaron? Subamos la calificación haciendo cosas que nos vuelvan buenos. Y ahí, en ese pensamiento de nosotros querer hacer cosas para poder unirnos o volver a unirnos a Dios, es donde nace muchas religiones. ¿En qué varían? En la forma, en los pensamientos, en lo que para mí es ser bueno. Entonces, si para mí ser bueno es no comer carne, pues yo creo una religión que se llama los no comer carne, y entonces todos los que no comamos carne nos sube la calificación y podemos acercarnos a un Dios que no le gusta que comamos carne. Y así con ese ejemplo se crean un montón de religiones. Desde el hombre, desde su pensamiento, desde esas ganas de poder acercarse a un Dios, cualquier Dios. El problema es que con la religión nuestra, que digamos que empezó en el judaísmo, esas reglas las puso el mismo Dios. Él empezó a decir, bueno, entonces tienen que seguir estos mandamientos. Si la embarran, hay pecados que pueden ser redimidos por medio de un sacrificio y me traen una ovejita a mi templo y la matan. Pero hay otros pecados que no tienen perdón, no tienen redención y la consecuencia es que los apedreen, etc. El mismo Señor, el mismo Dios que escogió hacia Abraham, fue el que empezó a poner todas esas normas. ¿Ok? Huguito, ¿vas a preguntar algo, a decir algo? Voy a hacer una pregunta. Lo que pasa es que, a ver, digamos, no se supone que eso fue lo que hicieron todas las religiones. O sea, cuando haces el discurso de que, bueno, ok, fue Diosito mismo el creador de todas las cosas el que les dijo a ellos, o sea, a ver, para que yo esté feliz, para que ustedes sumen puntos, hagan estas cosas. Pero en todas las religiones hicieron eso, ¿no? O sea, como que en todas las religiones hubo una manifestación de un ser supremo
que les dijo, oigan, hagan esto y no hagan esto, y así ha funcionado con todas, ¿no? O sea, ¿cuál es la diferencia con este Abraham y con este, vaya, Moisés y con este Dios? Pues pues, o sea, yo creo en ese Dios, honestamente, pero pues si me lo preguntara, parce, todas han sido iguales. O sea, bueno, eso es lo que se supone y lo que cuentan y lo que dicen, ¿no? O sea, como que bueno, igual el que les dijo que estaba bien y que estaba mal a las otras religiones fue su Dios, ¿no es así? Entonces, ajá, tengo esa pregunta, porque el nuestro es distinto. Ok, muy chévere tu pregunta, Hugo. Espero que ahorita más adelante, no la quiero responder ahorita mismo, pero creo que más adelante esa pregunta va a quedar resuelta, pero es muy buena, porque ese pensamiento es el que mucha gente tiene, o sea, eh, básicamente yo resumiría eso que Hugo dijo, de decir, ¿cómo saber que su religión sí es la correcta? Pues porque todas al final tienen un libro que se llama la Biblia o el Corán o otro libro que dice que Dios le dio ese mensaje a alguien y ya, todas al final se parecen en eso. Entonces, chévere tu pregunta, Huguito. Entonces, vamos en el tema de, para que no nos perdamos, de que la naturaleza de Dios, por lo menos de nuestro Dios, el que nosotros consideramos que creó todas las cosas, es una naturaleza de bondad absoluta y de justicia absoluta. Cuando nosotros nos vemos reflejados en lo que nosotros somos, no llegamos a ese punto de ser justos ni bondadosos, por lo menos no como Él. Entonces, eso hace que no podamos acercarnos a Dios. Que yo no, la verdad, no, hoy no, mi intención no es hablar como de todas las religiones del mundo, porque no se podría ni siquiera, y no tengo el conocimiento, entonces no voy a ponerme a decir bobadas que no sé, pero seguramente algo que puede ser fácil para acercarse a un Dios es cambiar el Dios. Entonces seguramente hay religiones que lo que hacen es decir, bueno, Dios lo acepta así, o no importa si usted no es tan bueno, pero, pero eso es, digamos que ya no me quiero salir del tema. Pensemos en el Dios que nosotros, en el cual creemos. Ese Dios, su naturaleza es de bondad, de justicia, y al nosotros querer acercarnos, si Él es justo, totalmente justo, Él tendría que matarnos, porque nosotros no merecemos estar al lado de un ser como Él. Lo que merecemos es el castigo, simplemente por nuestra naturaleza diferente. Y eso puede sonar un poco injusto, ¿no? O sea, ¿cómo así que Dios me hizo así y yo no puedo acercarme a Él porque no soy como Él? Eso puede sonar súper injusto, pero vamos a seguir viendo el video. I was in Europe, and I was going to speak at a university, and I knew that the crowd was really going to be against me, and they all had this idea that this social dinosaur was going to come over with some Puritan type message and tell them that they were all sinners. And so when I walked out on the stage, I was really praying, Lord, please help me. And I feel like He gave me some wisdom. I looked at this crowd of university students, and I said, I am going to share with you the most terrifying truth in the Scriptures. And I kept telling them and warning them, I'm about to share with you the most terrifying truth that anyone could ever know about God. And so when they were all poised on the edge of their seat, I looked at them and I said, here it is. The most terrifying truth of Scripture is that God is good. Now, at that moment, they all kind of started laughing, snickering. It's like, what's the problem? Some of them even voiced. They said, well, what's the problem with a good God? I mean, why is that bad news? Why is it terrifying that God is good? And my answer was this. It's terrifying to know that God is good because we are not.
So what does a good God do with people like us? Sinners. We've sinned against God. We've sinned against one another. We've sinned against nature. We've sinned against everything. All of creation calls for our condemnation. If God is truly just, then what does He do with us? If a just God simply pardons the wicked, He is no longer just. If a holy God calls the wicked to Himself to have fellowship with Him, He's not a holy God. So the great question of all the Scripture is this: how does a just God pardon wicked men and still be just? How does a holy God call wicked men into fellowship with Him and still be holy? And the answer is found in the cross of Jesus Christ. Ok, entonces, lo que acabamos de ver en el video es la respuesta a esa imposibilidad de unirnos nosotros a Dios, por esa naturaleza de ser justo y de ser santo. Y dice él que la respuesta está en la cruz. Vamos, por favor, todos busquemos Lucas 19. Ahora sí vamos a entrar como de lleno en la enseñanza. Lucas 19, del 1 al 10. Búsquenlo todos, por favor. Lucas 19, del 1 al 10. Lo voy a leer yo, pero quiero que lo busquen y ustedes también lo vayan leyendo ahí. Dice así, Lucas 19, del 1 al 10. Habiendo entrado Jesús en Jericó, iba pasando por la ciudad. Y sucedió que un varón llamado Zaqueo, que era jefe de los publicanos y rico, procuraba ver quién era Jesús, pero no podía a causa de la multitud, pues era pequeño de estatura. Y corriendo delante, subió a un árbol sicomoro para verle, porque había de pasar por allí. Cuando Jesús llegó a aquel lugar, mirando hacia arriba, le dijo: Zaqueo, date prisa, desciende, porque hoy es necesario que pose yo en tu casa. Entonces él descendió a prisa y lo recibió gozoso. Al ver esto, todos murmuraban diciendo que había entrado a posar con un hombre pecador. Entonces Zaqueo, puesto en pie, dijo al Señor: He aquí, Señor, la mitad de mis bienes doy a los pobres, y si en algo he defraudado a alguno, se lo devuelvo cuadruplicado. Jesús le dijo: Hoy ha venido la salvación a esta casa, por cuanto él también es hijo de Abraham, porque el Hijo del Hombre vino a buscar lo que se había perdido. Esta historia es, creo que muy conocida, y narra muy bien lo que es el Evangelio y lo que realmente Jesús vino a hacer aquí a esta tierra. Él vino a buscar lo que se había perdido, vino a religar, a reunir esa enemistad que había entre Dios y los hombres. Entonces, ¿qué es importante de esto que acabamos de leer? Lo más importante es que él mismo dice qué fue lo que él vino a hacer. En el versículo 10 dice: el Hijo del Hombre, o sea, Jesús, vino a buscar y a salvar lo que se había perdido. Algo también importante es lo que dice el versículo 9. Hoy ha venido la salvación a esta casa, por cuanto él también es hijo de Abraham. No sé si se acuerdan que les dije que recordaran esa promesa que el Señor le dijo a Abraham, que él iba a ser padre de multitudes. Y él ahí está diciendo que él, que ese pecador, que ese cobrador de impuestos, es hijo de Abraham. Pero ¿qué fue lo que hizo Zaqueo para ganarse eso, para ganarse esa salvación y para ganarse que el Señor lo tuviera como en cuenta? ¿A quién se le ocurre? O sea, fue subirse al árbol, fue invitarlo a la casa, fue devolverle la plata a los pobres. ¿Qué fue lo que hizo Zaqueo para que Jesús dijera eso como tan impactante? Que él era salvo.
¿Quién de pronto se le ocurre? Santi, dale. Y luego Juan Andrés. Pues como ahí dice que lo recibió gozoso, digo yo. Que Saqueo recibió gozoso al Señor. Ok. Juan Andrés, ¿qué dices? Yo creo que buscarlo, ¿no? O sea, como a ver si subió al árbol y buscar por lo que el Señor iba pasando ahí. ¿Sí? No, como Ahí, que buscarlo y querer ir con él, no sé. Ok. ahí Laura y Juanda pusieron buscarlo, Gaby puso recibirlo, Cristian puso lo dejó entrar a Jesús. Ok. ¿Alguien más de pronto se le ocurre algo? ¿Nadie más? Yo me imagino, pues no sé, es que dice corriendo, o sea, ahí dice cómo estaba tratando de ver quién era Jesús y corriendo va y se sube, o sea, hace lo posible por saber quién es de Jesús. Entonces creo que ahí ya comienza como esa parte de, bueno, aquí qué. Ok. Bueno. Saqueo realmente hace muchas cosas y todas son importantes. Mm, lo, también es bien importante entender la condición en la que él está. O sea, Saqueo es no solamente un cobrador de impuestos, porque creo que ahorita yo dije eso y lo dije mal. La palabra dice que era el jefe de los cobradores de los impuestos, o sea, los publicanos, y aparte era rico. Eso a él lo pone en una posición, o sea, mejor dicho, si Ricardo y los que escribieron uno, a los que piensan que son bien malos, pues Saqueo era como recontra malo, o sea, el papel de él yo no sé qué tendría que decir, pero ser jefe de los publicanos era muy mal visto en esa época. Era una traición al pueblo, era una maldad terrible. Él escucha que el Señor va a pasar por ahí y él dice la palabra que él es bajito y por eso se sube a un árbol para ver quién es ese tal Jesús, porque seguramente él ha escuchado de él. Lo impactante es que Saqueo no es el que le dice, hey Jesús, te invito a mi casa, o hey Jesús, ¿quieres comer conmigo? O hey Jesús, no. Algo como que a veces uno pierde de vista esa historia es que es Jesús el que alza la vista y le dice a Saqueo que él quiere ir a la casa de él. Eso porque es tan importante. A veces de pronto pues uno dice, no, pues, ¿qué pasa que sea él o que sea Jesús? No, es bien importante. Porque muchas religiones o a veces querer agradar al Señor muchas veces se hace a la manera de uno y no a la manera del Señor. Entonces, cuando uno quiere agradar al Señor a la manera de uno, por más sincero y por más buen corazón y por más buenas actitudes que uno crea, de pronto puede estar, ¿cómo decirlo para que no suene feo? Malgastando el tiempo. O sea, hagan de cuenta que yo quiero conquistar a una chica y empiezo a hacer, es un ejemplo, amor, y empiezo a hacer un montón de cosas para agradarle, según lo que a mí me parece chévere. Entonces, no, la invito a bailar, le regalo chocolates, bueno, qué sé yo no sé ahorita cómo es que no creo que ahora las mujeres son las que le caen a los manes, pero bueno. El caso es que si lo hacen pensando solo en ellos y no en lo que le gusta
al hombre o a la mujer que quieren conquistar, pues a la final muy, muy difícil que lo conquisten. Y con Dios, pues peor, porque no es como ni siquiera que vamos a conquistar a un chico o una chica, es que queremos es como agradar al Dios que creó todas las cosas. Entonces, hay muchas personas que tienen un corazón más bondadoso que el nuestro y hacen tantas cosas tan buenas, pero ¿y si eso que están haciendo a la final no es lo que al Señor lo agrada? Pues terrible, ¿no? Si de pronto lo están haciendo porque les gusta, bueno, vaya y venga. Pero si lo están haciendo por querer agradar al Señor y al Señor no lo está agradando, pues qué estrellón tan tenaz. O sea, a mí me parece que es un estrellón, pero duro, duro, duro. Entonces, algo bien importante que hoy, de las cosas que quisiera hoy que nos lleváramos, es que Dios sí tiene una manera de pedirnos que hagamos las cosas. Y esa manera está en su palabra, por eso es tan importante estudiarla. Entonces, bueno, el Señor es el que invita a Zaqueo a que él va a entrar en su casa y Zaqueo ahí hace una cosa muy buena, que ya muchos la dijeron. Él lo dejó entrar a su casa. Luego empieza un montón de gente a murmurar y a decir, pero ¿cómo así que Dios o que este Señor Jesús está juntándose con pecadores? Y Zaqueo ahí hace o dice algo que va a ser, que también es muy importante. Dice, he aquí, Señor, la mitad de mis bienes doy a los pobres, y si en algo he defraudado a alguno, se lo devuelvo cuadruplicado. ¿A alguien se le ocurre por qué Zaqueo hizo eso o por qué dijo eso? Yo sé que la palabra no da mucha información, pero lo que piensen, ¿por qué creen que Zaqueo tuvo como esa actitud? Era un hombre rico, Jesús entra a su casa y hace como una declaración tan fuerte, o sea, es que la mitad, piensen en la mitad de sus bienes, eso es mucho, y devolverle a alguien 4 veces más, pues eso también es mucho. Entonces, ¿por qué creen que Zaqueo lo hizo? Para mostrarse más piadoso y más bueno delante del Señor Jesús. Ok, Santi, ¿qué dice? Eh, Participen todos los que quieran, no solo Santi. Porque se arrepintió Se arrepintió de... Y de lo que hacía. Ok. Lau. Pues no sé, es que si lo relacionamos pues cuando hay un cambio, sí. O sea, digo, perdón, cuando aceptamos a Jesús y entra, hay un cambio siempre, o sea, no, o sea, entra Jesús, hay un cambio en nuestra vida, en él hubo un cambio y eso es lo que genera cuando nosotros nos volvemos a acercar a Dios, o nos acercamos a Cristo. Ok. Bueno, Juanan, ¿qué dices? Yo creo que primero se dio cuenta, se arrepintió y reconoció su condición. Ok. Todos han dicho como el tema de arrepentimiento. ¿Alguien tiene de pronto otra idea en la mente o en el corazón? Yo tengo otra. Dale, Hugo. Creo que es por la ley. O sea, creo que es porque esto era una orden, de hecho, o sea, como que tal, o sea, si tú robas, a ver, decía la ley, ¿no? Si tú robas y quieres encomendar tu robada y tal, pues dales como 4 veces lo que has hecho y tal, o sea, y como que también decía como ayuden a los pobres, que son pobres, y ustedes son ricos, y ellos son pobres, sí, o sea, como que eran leyes. Ujú. Muy bien, Huguito. En el chat, Liliana escribió, al ver a Jesús, quería darle todo. Al ver a Jesús quería dar de todo. Darlo, Dar darlo todo. todo. Ah, ok. Ok. ¿Quién es? Cris, dale. Pues yo creo que él hizo eso, pues de forma entendiendo de quién,
con quién él estaba. Sí, yo creo que él entendió quién era Jesús y que sí que quería dejarlo, bueno, no dejarlo todo, sino que más bien seguirlo, porque Saqueo es como lo que no hizo el joven rico, queriendo, eres como la contraparte, ¿sí? Es que me veo muy oscuro. Em, Saqueo lo que quería, o sea, él hizo lo que él sí, lo que el joven rico no quiso hacer, dejar atrás las cosas, mientras que él sí lo entendió, y él sí quería, digamos, no sé si decirlo, como seguir a Jesús, como diciendo, ¿sabes qué? Ya no me importa, es más, si necesito, si de lo que he robado, pues lo devolveré, y antes, sí, es como, no es tanto ley, no creo que sea tanto ley, ¿sí? Sino que es más bien que él entendió con quién él estaba. Ok, gracias, Cris. Pues, claro, el- una muestra de arrepentimiento, pero digamos lo que dice Cris, él hubiera podido tener esa actitud de lo dejo todo y te sigo porque tú eres Jesús y ya, lo que no hizo el joven rico, como decía Cris. Pero, como dijo Hugo, sí era algo que estaba en la ley y así tal cual, o sea, en Levítico había una ley que decía, si ha pecado y es culpable, tiene que devolver lo que robó, lo que consiguió extorsionando, lo que obtuvo defraudando, lo que se le confió, la cosa perdida que encontró, cualquier cosa sobre la que haya hecho un juramento falso, tiene que compensarlo con su totalidad y añadirle una quinta parte de su valor. Se la dará al dueño el día en que se pruebe que es culpable. Entonces, había una ley que decía que que si uno robaba, tenía que devolver lo que robó y añadir una quinta parte. ¿Qué hace Saqueo? No le añade una quinta parte, todavía lo da, dices 4 veces más, o sea, una quinta parte. Hagan de cuenta que si yo me robo 1.000 pesos, pues devuelvo los 1.000 y doy 200. O sea, a la persona que robé le doy 1.200 pesos. ¿Qué es lo que Saqueo dice? Le doy 1.000, o sea, devuelvo, y le doy 4 veces más, o sea, le doy 5.000 pesos. Y aparte, a los pobres le voy a dar la mitad de mis cosas. Entonces, Saqueo es como una mezcla de lo que todos dijeron. Claro, él se dio cuenta con quién estaba y tuvo esa actitud, pero él sí quiso seguir la ley, pero aún de seguirla dio aún más, o sea, no se quedó solamente con devuelvo lo que la ley dice, sino voy a dar, mejor dicho, o sea, se arrepintió de una forma muy, muy vasta. Entonces, Saqueo, que estaba buscando hacer las cosas a la manera de Dios, pero hacerlas aún como con un, ¿cómo decirlo? Como con un esfuerzo extra, por así llamarlo, porque no solo dio una quinta parte, sino iba a dar 4 veces más. Entonces, quiero que leamos también, porque que quiero como que se quede claro en este punto, que el Señor dice cómo hay que hacer las cosas para Él, para agradarlo, y hay que hacerlas a la forma en que el Señor dice. Pero entonces habían unas personas que seguían la ley, que se llaman los fariseos, y el Señor los criticaba un montón. O sea, ellos hacían las cosas como el Señor las decía, pero le cambiaban, bueno, mejor dicho, leamos y busquen todos Lucas 6 del 1 al 5. Los fariseos eran muy, muy cumplidores de la ley, muy, muy cumplidores, o sea, ya exageradísimos. Entonces, vamos a intentar ahora saber por qué entonces el Señor les daba tan duro. Porque si estamos viendo que hay una manera de hacer las cosas y el Señor la estableció y los fariseos la hacían, porque entonces el Señor les dio tan duro. Lucas 6 del 1 al 5. Si alguien lo tiene, léalo por favor.
Yo le Dale. leo. ¿Me escuchan? Sí, dale, dale. Aconteció en un día de reposo que pasando Jesús por los sembrados, sus discípulos arrancaban espigas y comían restregándolas con las manos. Y algunos de los fariseos les dijeron, ¿por qué hacéis lo que no es lícito hacer en los días de reposo? Respondiendo Jesús les dijo, ni aun esto habéis leído lo que hizo David cuando tuvo hambre. ¿Qué? Lo que hizo David cuando... Perdón. Lo que hizo... Por Esteban. Esperen que me perdí. 3. Oigan, no, allá. Respondiendo Jesús les dijo, ni aun esto habéis leído lo que hizo David cuando tuvo hambre él y los que con él estaban, como entró en la casa de Dios y tomó los panes de la proposición, de los cuales no es lícito comer, sino solo a los sacerdotes, y comió, y dio también a los que estaban con él, y les decía, el Hijo del Hombre es Señor aún del día de reposo. Ok. ¿Qué es lo que está pasando en esta historia? Que el Señor, el día de reposo era también una ley que estableció Dios y tenía ciertas normas. Ellos no podían trabajar, ellos tenían como ciertos, para no enredarnos, tenían ciertas limitaciones ese día, porque era el día del Señor. Entonces, en ese día del Señor, Jesús y sus discípulos recogen unas espigas y se las comen porque tenían hambre. Y los fariseos de una les caen y les dicen, hey, es día de reposo, ¿por qué están haciendo esto? Y el Señor les dice que ellos no han leído acaso, o sea, son fariseos y los fariseos tendrían que estudiar mucho la ley. Y en la ley había una parte donde David, que David es un personaje, mejor dicho, de la religión judía, pues era el rey de Israel. David es un crack, pues. David un día tiene hambre y se mete al templo donde habían unos panes consagrados para el Señor. Esos panes solo se los podían comer los sacerdotes, únicamente. Y David tiene hambre y se los come él y le da a sus compañeros. ¿Hizo mal David? Quebrantó el día de la ley. ¿Está haciendo mal Jesús? Porque está comiendo en el día de reposo. ¿Ustedes qué creen? O sea, suena como que sí, ¿no? O sea, creo que suena como que Jesús se fue conchudo. O sea, tengo hambre y no ha leído que David también fue conchudo, entonces yo ¿por qué no puedo ser conchudo? Si yo también tengo hambre. ¿Qué creen? ¿Jesús se fue conchudo? ¿David se fue conchudo? Es como si yo un día fuera a una iglesia católica y me comiera las hostias porque tengo hambre. Eso sería, yo creo que un sacrilegio así, pero durísimo. ¿Qué dicen? ¿Qué dicen? Hablen, quiero escuchar esta parte que es compleja. Dale, Nicole. Bueno, yo creo que es como un simbolismo. O sea, ahorita que lo leo y que haces como esa pregunta, no sé, creo que es como un simbolismo. ¿A qué me refiero? A que digamos que si nosotros tenemos hambre de él, o sea, hambre de Dios en cuanto a la palabra, y bueno, pues ya sabemos lo que significaría el hambre en cuanto a lo espiritual, que la ley no nos detenga de comer lo que sería pues en este momento pues santo para nosotros, que es la palabra de Dios. O sea, yo lo vi más como un simbolismo. Ok. Gracias, Nicole. Sí, puede ser por ahí. ¿Alguien más de pronto? ¿Otra opinión con respecto a esa actitud del día de reposo? Ay, sí, para los de Argentina, conchudo es como, ¿cómo decirlo? Como descarado, como, acá se dice así. Como abusivo. Sí, como abusivo. Okay. ¿Nadie, alguien más de pronto quiera opinar?
Bueno, lo que pasa en esta... Primero, toca entender que Jesús no pecó en nada, él no falló en nada. Entonces, no es que Jesús rompiera el día de reposo. Lo que pasa es que al final, justo de lo que leímos, dice que el día aún, esperen que no lo quiero parafrasear, el Hijo del Hombre es Señor del día de reposo. El día de reposo, ¿por qué se hizo? Porque era un día para honrar al Señor. O sea, era un día para tener como esa quietud, para dedicárselo al Señor. O sea, el día de reposo es para dedicárselo al Señor, a Dios. Pero ¿qué hicieron los fariseos con ese día de reposo? Para ellos el día de reposo se volvió un día, primero, que ni siquiera ellos mismos respetaban, porque hay otra parte que les dice, pero y luego ustedes no, cuando se les cae un animal ahí no lo sacan en el día de reposo. O sea, ellos ni siquiera lo respetaban, como para que tuvieran esa autoridad de decir, ay no, están fallando en el día de reposo. O sea, hipocresía con toda de los fariseos. Y segundo, que también es re importante, es que ellos volvieron ese día de reposo más importante que Dios. O sea, si Dios es bueno, si Dios, ¿cómo decirlo? Hay otra parte que el Señor dice, no es el día de reposo para hacer el bien. ¿Por qué está diciendo esto? Porque Dios es el bien máximo y el día de reposo lo establecieron para dedicárselo al Señor. Entonces, ¿qué pasa ahí? Que los fariseos fue ese día de reposo para empezar a cargar a la gente y a juzgar a la gente y a decirle, oiga, que no coma, que no puede trabajar, que se esté en la casa, que no sé qué, pero ellos no hacían eso. Ellos sí se cogían ese día de reposo y respetarlo, para hacer lo que ellos quisieran. Entonces, lo que está criticando el Señor del fariseo no es que ellos respeten o digan que hay que cumplir la ley. Lo que realmente ellos o Jesús está criticando de ellos es su hipocresía. Por favor, leamos Mateo 23:3. Los fariseos eran como unos policías con el pueblo para estar ahí, mejor dicho, fastidiándolos en nombre del Señor. Más o menos eso era lo que hacían los fariseos. Leamos Mateo 23:3. Si alguien lo tiene, porfa, léalo. Dice, no, así que todo lo que os digan que guardéis, guardarlo y hacerlo, mas no hagáis conforme a sus obras, porque dicen y no hacen. Ahí el Señor está hablando de los fariseos. Hagan lo que ellos dicen, o sea, sí, amen al Señor por sobre todas las cosas, sí, guarden el día de reposo para el Señor, sí, la ley que el Señor les dio, háganla, cúmplanla. Pero ¿qué es lo que no pueden hacer? Ser como ellos, que hablan y no dicen. Y ese punto de ser hipócritas es lo que hoy en día mucha gente conoce como ser religioso. O sea, digamos, a los cristianos muchas personas nos ven como así, tal cual. Muchos religiosos ahí conectados diciendo que hay que ser buenas personas. Pero, uy, yo tengo un primo que sale de la iglesia y yo lo he visto que dice el madrazo, morrongos, exacto. Eso es lo que, así con ese término es que la gente nos ve. ¿Por qué? Pues porque muchos somos así, porque muchos estamos proclamando una religión, diciendo una religión y actuando de otra forma totalmente diferente. ¿Cómo sabemos que nosotros somos religiosos? ¿Cómo darnos cuenta que estamos siendo religiosos? Porque a veces lo hacemos sin darnos cuenta. Pero un tip para darnos cuenta
es cuando nadie nos está viendo. O sea, si a ustedes les es más fácil ser buenas personas en la iglesia, o cuando hay más cristianos cerca, o cuando están aquí en Zoom, pero cuando están solos, son otras personas, están siendo religiosos. Y eso es muy peligroso porque, claro, ustedes pueden, o nosotros podemos engañar pues al vecino. O sea, eh, Candela puede verme y puede decir, ay, no, cómo habla, cómo, qué amor por el Señor. Y uno ve ahí a Juan Andrés y dice, no, tan joven y conectándose, es que a un grupo de jóvenes, qué bondadoso. Pero cuando estamos solos, el Señor es el que nos ve y el Señor es el que conoce nuestro corazón. Entonces, cuando hacemos las cosas deshonestamente, el Señor se da cuenta primero y nos sirve, nos sirve, nos sirve. Ahí sí estamos, pues, no sé ni cómo llamarlo, engañando unos a nosotros mismos, yo creo. Y otro peligro y algo que quisiera como que hoy nos lleváramos es que uno siente que esto era un poco la pregunta que me hacía Hugo. Uno siente que nuestra religión es la correcta y le da durísimo a los que no tienen la religión correcta. Llámense católicos, testigos de Jehová, budistas, ateos. Y si nosotros estamos proclamando una religión donde yo lo resumiría hacer el bien, ¿cómo va a ser el bien? Va a ser juzgar al otro, si ni siquiera el Señor Jesús juzgó a los demás. Leímos en la historia de Zaqueo que él vino a rescatar a lo que se había perdido. Él vino a eso. Si nos rescató a nosotros, sería obrar muy mal que ahora en esa posición de rescatados, se hagan de cuenta que todos estamos en el mar ahogándonos, llega una balsa, el Señor nos rescata y empezar a burlarnos de los que se están ahogando, eso sería, o sea, no mereceríamos ser rescatados realmente. ¿Qué deberíamos hacer? Remar con Jesús y seguir metiendo gente en ese barco. Y nosotros como cristianos muchas veces solo queremos estar dentro del barco y hasta ahí llega nuestra cristiandad. Ya estoy en el barco, ya estoy aquí con Jesús y los demás que se ahoguen. Y esos que se están ahogando muchas veces son personas que tienen un amor por el Señor muy grande, muy grande. Yo lo digo por experiencia propia. Yo he conocido mucha gente que profesa o que tiene otras religiones, pero a la final aman más al Señor que muchos cristianos o que yo mismo. Entonces, el etiquetarnos en que por ser cristianos merecemos estar en el barco más que otros, pues es un error, chicos. Nuestra fe debería ser hacer el bien como el Señor mismo hizo el bien. Juntarnos con pecadores como el Señor mismo se juntó con pecadores. Y resistir. Esto también se trata de resistir, porque claro, leímos en la historia como que no, Zaqueo tuvo esa actitud de creer, de arrepentirse, de darle a los pobres. Y el Señor dijo, la salvación ha llegado a esta casa, pero quién sabe si Zaqueo fue firme hasta el final, ¿no? O sea, puede que nosotros aquí, muchos ya seamos salvos y creamos en el Señor, pero ese creer tiene que ser hasta el fin. ¿Por qué? Porque la palabra lo dice. Entonces, para terminar, quisiera como que nos lleváramos
como unas conclusiones así como bien puntuales. Esta serie se llama Low Battery, básicamente porque a veces nuestra fe se ve como ese porcentaje de batería de los celulares. Y a veces queremos en nuestras fuerzas llenar esa batería. Pero si ustedes ven, y todos los que tengamos un celular sabemos que así un celular se ponga debajo del sol, o yo no sé qué otras mañas de pronto entre la nevera, no se va a cargar. La única forma de cargarlo realmente es acercarnos al cargador. Nosotros, la única forma que tenemos para tener una carga real, una religión real, un reacercamiento, es buscar esa cruz y no hay otra forma. En Instagram habíamos puesto una pregunta que era si el Señor creó una religión. Yo no sé si llamarlo religión, pero Él sí creó un camino. Y es un único camino. Y Él mismo fue el que volteó a mirarnos y a decirnos, venga, déjeme entrar en su casa. Por más buenas ideas que nosotros tengamos, si no nos acercamos a esa cruz como el Señor quiere que lo hagamos, se nos va a descargar la vida y vamos a hacer un celular ahí muerto. Entonces, ¿qué quisiera que nos lleváramos hoy como de conclusiones? Primero, que no está mal tener ritos, porque la Biblia habla que la religión se trata de eso. ¿Qué es lo importante de esos ritos? Pues que lo hagamos a la forma que el Señor los dio. Por ejemplo, ¿cuál podría ser un rito? El bautizo. El Señor mandó a que nosotros bautizáramos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. ¿Por qué se puede volver un rito? Pues porque bauticemos cada 8 días, yo qué sé. Ojalá. Entonces, si está dentro de lo que el Señor mandó, pues no está mal. Porque a veces el tema de o congregarnos, o sea, ir a la iglesia los domingos, pues también podría verse como un rito, pero a la final no está mal porque el Señor dijo, congréguense. No está mal ser religioso. ¿En qué forma? Lo que veíamos al principio de la diapositiva. Lo que es ser religioso es la práctica y el esmero en cumplir las obligaciones religiosas. Si nosotros lo hacemos con esmero, pues no está mal ser religioso, porque esa es otra palabra que uno oye y dice, yo no quiero ser religioso. Pues entonces, ¿qué queremos? O sea, yo sé que hay muchos memes y cosas que suenan bonitas y frases que dicen, Dios no es religión, es relación. Pero pues si la relación es, ¿cómo? ¿A mi manera o cómo? Algo también bien importante es, no está mal la monotonía. No está mal que uno, porque esa palabra también, ayer hablábamos en la lectura, esa palabra monotonía para esta época es, mejor dicho, la muerte. O sea, caí en la monotonía en mi relación. Uy, no, paila, o sea, eso es terrible. Y no es terrible. O sea, cuando hay amor, no es terrible. Ojalá yo pudiera decir que hay monotonía en mi vida en oración, que hay monotonía en mi vida en leer la Biblia. Ayer también yo les contaba a los chicos en la lectura bíblica, digamos, un rito que yo tengo en mi matrimonio, en mi hogar. Lo llamo rito porque es algo que hago todos los días casi y que también podría volverse algo como monótono. Es que yo a mi esposa y a mi hija le hago el desayuno todos los días. Y no había un día que yo diga, qué mamera, otra vez me toca hacer el pinche huevo ahí a estas dos viejas y ahora el café
y ahora no hay pan. ¿Por qué? Así lleve 10 años haciéndolo, porque las amo. ¿Y qué pasa con ese desayuno? Que todos los días intento hacerlo cada vez más rico y con todo el amor, y que ellas se lo disfruten y que podamos sentarnos todos a la mesa a desayunar como familia. ¿Qué pasa con la monotonía entonces con el Señor? Pues nada. Si uno ojalá, el Señor decía que él oraba un montón, que él predicaba, que él vivía para su Señor. Entonces, a veces ese tema de la religión también se ve como, ay, no, qué vaina tan monótona. Pues no, no está mal la monotonía. ¿Qué está mal? Está mal hacerlo a nuestra manera. O sea, si yo digo, yo quiero acercarme a Dios haciendo, qué sé yo, no quiero decir ningún ejemplo, pero si es a mi manera y no a la del Señor, eso sí está mal. ¿Qué más está mal? Está muy mal ser hipócrita. O sea, está muy mal fingir que amo al Señor, que lo respeto, que me encanta orar, pero si yo estoy haciendo las cosas como con una máscara, pues el Señor no ve máscaras, el Señor ve nuestro corazón. Entonces, pues Él sabe cuando estamos haciendo las cosas porque nos vean muy religiosos o no, si realmente estamos haciéndola con honestidad. ¿Y qué está mal? Hacerlo sin amor. Nosotros, si realmente comprendemos que el Señor vino y nos sacó de ese mar del que no había ninguna forma de sobrevivir y Él mismo vino y nos metió en ese barco, deberíamos amarlo sobre todas las cosas. O sea, Él nos salvó la vida, chicos. O sea, el Señor nos salvó la vida sin nosotros merecerlo, sin nosotros tener posibilidades de unirnos a Él. Y ahora, ¿cuál es nuestra tarea? Pues amarlo a Él y amarnos entre nosotros. Si no hay amor, es muy difícil que nosotros hagamos las cosas correctamente, porque al final, pues eso se nota y se cansa uno. O sea, si yo no amara a mi esposa, ya yo no quisiera hacerle más el desayuno. Pero pues ahí seguiré haciendo huevos batidos y chocolate y pan. Entonces, también como para responder un poco más puntual la pregunta de Hugo, ¿cuál es nuestra confianza de que vale la pena seguir esos ritos y amarlo y dar la vida? Pues que cualquiera podía decir yo soy Dios y les traigo un mensaje acerca de Dios, pero no cualquiera hubiera podido vencer a la muerte. Y el Señor venció la muerte. Eso ya es motivo suficiente para decir, quiero leer lo que este man habla y quiero, pues, como conocerlo. Entonces, pues, ¿qué es lo que está mal en la religión? Pues tener una religión hipócrita, sin amor y buscando solo nuestra conveniencia, chicos. El Señor hizo un camino posible, lo mostró. No es tan fácil, no es un camino fácil, pero es un camino que vale la pena. Entonces, ojalá que nuestra carga no se agote y que un día no nos encontremos lejos del cargador, sino que ahorita que podemos, que estamos jóvenes, con salud, busquemos estar siempre pegados de esa cruz y cargarnos todos los días y fortalecernos y hacer las cosas a la manera del Señor,
y Él nos guía, Él nos ayuda, Él nos limpia y Él nos enseña.